Personaje de Kiko, habló con nosotros sobre la relación extramatrimonial que él sostuvo con Florinda Meza. Carlos Villagrán nos recibió en la comodidad de su casa para hablar de los escándalos. Uno de los grandes temas es la relación extramarital que sostuvo con Florinda Meza. ¿Realmente la relación entre Florinda y usted se dio cuando usted estaba casado? Sí, se dio. Kiko jamás imaginó que terminaría confesando el secreto más oscuro de la vecindad del Chavo del Ocho. Pero a sus 82 años, el miedo desapareció. Porque detrás de las cachetadas de doña Florinda, detrás de los aplausos, existía una historia prohibida, que durante décadas permaneció enterrada entre hoteles, camerinos cerrados, romances clandestinos, traiciones y una obsesión enfermiza por el poder. Y según Carlos Villagrán, la responsable de destruirlo todo, fue Florinda Meza. Ella no era la mujer inocente que todos veían en televisión. Era una experta manipulando hombres. Las palabras cayeron como una bomba. Después de décadas evitando el tema, Kiko finalmente decidió hablar, y lo que contó dejó helados incluso a antiguos miembros del espectáculo mexicano. Porque según su versión, Florinda Meza no solo habría tenido una relación secreta con él, mientras ambos trabajaban juntos, sino que también habría jugado con varios hombres del elenco, antes de conquistar definitivamente a Roberto Gómez Bolaños. Pero lo más impactante no era eso. Lo peor era la forma en que, presuntamente, utilizaba la seducción, los celos y la manipulación para abrirse paso dentro de Televisa, mientras destruía amistades, matrimonios y la unión del elenco más querido de la televisión. Ella sabía exactamente qué decirle a cada hombre, y cuando ya obtenía lo que quería, simplemente seguía avanzando. Kiko asegura que cayó completamente enamorado. Dice que Florinda lo envolvió lentamente, como una telaraña. Primero fueron las miradas durante las grabaciones, después las caricias discretas en los pasillos, los mensajes escondidos, las conversaciones privadas después de cada ensayo. Y finalmente, los encuentros secretos lejos de las cámaras. Yo pensé que me quería de verdad, pero después entendí que solamente estaba jugando conmigo. Carlos recuerda una noche que jamás pudo borrar de su memoria. Un hotel discreto en Insurgentes. Luces apagadas. Silencio absoluto. Florinda entrando lentamente en aquella habitación, mientras sonreía como si nada malo pudiera ocurrir. Esa noche, según él, terminó convertido en una pieza más del juego más peligroso que existía detrás del Chavo del Ocho, porque mientras él se enamoraba, ella ya estaba mirando hacia otro objetivo, uno mucho más poderoso, Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Conmigo fue cariñosa, con Roberto fue calculadora, según Villagrán. Florinda entendió rápidamente que Chespirito no era como los demás hombres del elenco. No podía conquistarlo de manera fácil. Tenía que hacerlo obsesionarse primero. Y ahí comenzó, según él, la manipulación más grande de todas. Florinda empezó a rechazarlo. Le decía que no. Lo ignoraba. Lo enfrentaba delante de otros actores. Criticaba sus escenas. Se hacía la mujer imposible. Y mientras más fría se mostraba, más atrapado quedaba Roberto. Ella sabía perfectamente cómo volver loco a un hombre. Pero mientras Chespirito comenzaba a enamorarse perdidamente, dentro del elenco ya circulaban rumores cada vez más fuertes. Rumores de romances ocultos, de encuentros secretos, de discusiones cargadas de celos detrás de los camerinos. Kiko asegura que varios miembros del equipo comenzaron a notar comportamientos extraños. Florinda desaparecía durante horas. Entraba a oficinas privadas. Recibía regalos costosos, joyas, perfumes, vestidos caros, y cada vez tenía más influencia dentro del programa. Todo el mundo veía cosas, pero nadie se atrevía a hablar. Hasta que un día, según Villagrán, ocurrió algo que terminó de abrirle los ojos. Una fuerte discusión detrás del set. Gritos, celos, puertas azotándose. Y en medio de todo, Rubén Aguirre, profesor Girafales.
Carlos asegura que aquella pelea no parecía profesional, parecía una discusión de pareja. Fue entonces cuando comenzó a sospechar que Florinda no solamente estaba jugando con él. Había más hombres involucrados. Muchos más. Ella sabía cómo mantener a todos cerca, mientras avanzaba hacia lo que realmente quería. Pero el golpe definitivo llegó cuando Florinda finalmente consiguió conquistar a Chespirito. Según Kiko, Roberto cayó tan profundamente enamorado que empezó a cambiar delante de todos. Primero fueron pequeños detalles. Más escenas para doña Florinda. Más protagonismo. Más decisiones tomadas por ella. Después comenzaron las discusiones internas. Actores incómodos. Guiones modificados. Humillaciones silenciosas. Y poco a poco, el ambiente de familia que existía en el Chavo del Ocho comenzó a desaparecer. Ella se convirtió en la verdadera jefa. Carlos afirma que Florinda revisaba escenas, cambiaba diálogos, y decidía quién podía acercarse a Roberto y quién no. Pero lo más doloroso, según él, fue ver cómo Chespirito comenzó a alejarse de su propia familia. Dejó a su esposa, se distanció de sus hijos, y terminó encerrado en un mundo donde solamente existía Florinda. Ella logró que Roberto creyera que todos estábamos contra él. La tensión dentro del elenco se volvió insoportable. Ramón Valdés comenzó a molestarse cada vez más. La Chilindrina discutía constantemente. Y Kiko asegura que él mismo terminó alejándose porque ya no soportaba el ambiente tóxico que se había creado detrás de cámaras. El programa dejó de ser una familia. Se convirtió en una guerra silenciosa. Pero según Villagrán, lo peor todavía estaba por venir. Porque mientras el público seguía riendo frente al televisor, detrás de la vecindad más famosa del mundo, se estaba destruyendo algo mucho más grande que un programa. Se estaban destruyendo amistades de décadas, familias enteras, y la vida emocional de Roberto Gómez Bolaños. Kiko asegura que hubo noches donde veía a Chespirito completamente consumido emocionalmente, obsesionado, incapaz de darse cuenta de cómo Florinda, presuntamente, controlaba cada aspecto de su vida. Ella no solo quería amor, quería poder absoluto. Y cuando finalmente lo consiguió, nadie pudo detenerla. Según Carlos, Florinda comenzó a decidir quién permanecía en el programa y quién desaparecía lentamente. Los actores incómodos empezaron a quedar fuera. Las tensiones aumentaron. Y el elenco que alguna vez conquistó América Latina terminó dividido por dentro. Muchos creen que nos separamos por dinero, pero no fue así. La verdadera razón, asegura Kiko, estaba detrás de una sonrisa elegante, de un peinado perfecto, y de un personaje que millones de niños jamás imaginaron, relacionado con escándalos, manipulación y traiciones. Doña Florinda, la mujer que, según Villagrán, terminó destruyendo al propio Chespirito. Y ahora, después de décadas de silencio, Kiko está dispuesto a contar absolutamente todo. Para ese momento, el Chavo del Ocho ya era un fenómeno imposible de detener. Millones de personas en toda América Latina repetían las frases del programa. Los actores no podían caminar por la calle sin ser reconocidos. Los teatros se llenaban, las giras eran multitudinarias. Parecía el punto más alto del éxito. Pero detrás de esa imagen perfecta, todo se estaba pudriendo. Y según Carlos Villagrán, el centro de aquella oscuridad tenía nombre y apellido: Florinda Mesa. Cuando Roberto cayó completamente en sus manos, ya nadie pudo salvar el programa. Kiko asegura que el cambio de Chespirito fue brutal. Antes era cercano, humilde, amigo de todos, pero poco a poco comenzó a encerrarse únicamente con Florinda. Dejaba de convivir con el elenco, cancelaba reuniones, tomaba decisiones sin consultar a nadie, y cada vez que alguien intentaba reclamar algo, Florinda aparecía inmediatamente para defenderlo. O peor aún, para atacarlos. Ella lo aisló de todos. Las grabaciones comenzaron a sentirse tensas. Ya no había bromas espontáneas entre escenas. Muchos actores llegaban,
grababan y se iban inmediatamente. Nadie quería quedarse más tiempo del necesario. El ambiente se había vuelto insoportable. Pero según Villagrán, lo más perturbador era la manera en que Florinda disfrutaba el poder que había conseguido. Se paseaba por el foro como si fuera la dueña absoluta del lugar. Interrumpía escenas, exigía cambios, levantaba la voz a técnicos y asistentes. Y Roberto simplemente la dejaba hacer lo que quisiera. Todos sabíamos quién mandaba realmente. Carlos recuerda una ocasión especialmente humillante. Una escena había sido preparada durante horas. El equipo técnico llevaba toda la tarde trabajando en la iluminación y los movimientos de cámara. Todo estaba listo para grabar. Pero Florinda apareció molesta. Dijo que el diálogo no le favorecía, que doña Florinda merecía más protagonismo. Y delante de todos, Roberto ordenó cambiar la escena completa. Ramón Valdés explotó. Esto ya parece el programa de ella, habría dicho furioso. El silencio fue inmediato. Nadie se atrevía a hablarle así a Florinda. Pero Ramón ya estaba cansado. Cansado de los favoritismos. Cansado de las discusiones. Cansado de sentir que el programa que alguna vez fue una familia, ahora giraba alrededor del ego de una sola persona. Florinda lo miró con desprecio. Y según Kiko, aquella mirada fue suficiente para entender que Ramón acababa de convertirse en un enemigo dentro del elenco. Después de eso, comenzaron las humillaciones. Carlos asegura que Florinda empezó a desacreditar lentamente a don Ramón frente a Roberto. Comentaba que era conflictivo, que llegaba tarde, que no respetaba las grabaciones, que causaba problemas. Y Chespirito comenzó a creerle. Eso fue lo que más destruyó emocionalmente a Villagrán. Ver cómo Roberto, el hombre que había construido aquel sueño junto a todos ellos, empezaba a desconfiar de sus propios compañeros por influencia de Florinda. Ella le metía ideas en la cabeza todo el tiempo. Pero mientras el elenco se fracturaba, la relación entre Florinda y Chespirito se volvía cada vez más intensa, obsesiva, dependiente, tóxica. Kiko asegura que Roberto prácticamente no tomaba decisiones sin consultarle antes. Si Florinda estaba de mal humor, el ambiente completo del set cambiaba. Si ella discutía con alguien, esa persona automáticamente quedaba marcada. Era como vivir bajo vigilancia permanente. Los técnicos también comenzaron a notarlo. Asistentes de producción comentaban que Florinda revisaba los guiones antes que muchos actores, que discutía escenas privadas con Roberto, que incluso opinaba sobre contratos y decisiones internas del programa. Cada vez tenía más poder, y nadie podía detenerla, porque Chespirito estaba completamente cegado. Pero lo peor ocurrió cuando los problemas comenzaron a salir del set y entrar directamente en la vida personal de Roberto Gómez Bolaños. Según Villagrán, Florinda no solo quería control dentro del programa, quería control absoluto sobre la vida de Chespirito. Y para lograrlo, primero debía separarlo completamente de quienes realmente lo amaban, su familia. Roberto empezó a alejarse de su esposa poco a poco. Carlos asegura que Graciela Fernández, la esposa de toda la vida de Chespirito, sufrió en silencio mientras veía cómo el hombre con quien construyó una familia entera se iba perdiendo emocionalmente. Al principio Roberto intentaba ocultarlo, pero los rumores crecían demasiado rápido. Todo el medio artístico comenzó a hablar del romance secreto entre Florinda y Chespirito. Y mientras eso ocurría, Florinda parecía más orgullosa que nunca. Ella sabía que había ganado. Kiko asegura que una vez escuchó a Florinda decir algo que jamás pudo olvidar. Ahora sí nadie me va a sacar de aquí. Aquella frase lo dejó helado. Porque ya no parecía una relación sentimental, parecía una conquista, un ascenso, una toma de poder cuidadosamente planeada durante años. Y mientras Roberto se hundía cada vez más en aquella relación, el programa comenzó a desmoronarse lentamente. Los conflictos internos empeoraron, las amistades desaparecieron,
y varios actores empezaron a considerar abandonar definitivamente el proyecto. Uno de ellos fue el propio Carlos Villagrán. Yo ya no soportaba verla controlar todo. Kiko asegura que llegó un momento donde grabar escenas con Florinda se volvió emocionalmente insoportable, no solo por el pasado sentimental entre ambos, sino porque sentía que ella disfrutaba humillar a quienes alguna vez estuvieron cerca de ella. A veces lo ignoraba completamente. Otras veces lanzaba comentarios disfrazados de bromas frente al elenco. Pero siempre lograba hacerlo sentir incómodo. Era una experta, haciendo daño, sin levantar demasiado la voz. Y mientras él lidiaba con todo eso, Roberto seguía sin darse cuenta de cómo el programa estaba muriendo por dentro. Según Villagrán, Chespirito estaba tan enamorado que ya no podía distinguir quién realmente lo apreciaba y quién solamente quería manipularlo. Florinda se convirtió en su única verdad, su única confianza, su única prioridad. El hombre que antes escuchaba a todos, terminó escuchando solamente a ella. La situación explotó definitivamente durante una reunión privada que, según Kiko, terminó marcando el principio del fin. Todo comenzó por una discusión relacionada con contratos y participación dentro del programa. Algunos actores sentían que sus personajes estaban perdiendo importancia mientras doña Florinda aparecía cada vez más. La tensión venía acumulándose desde hacía meses. Y aquella noche finalmente explotó. Ramón Valdés reclamó primero, después Kiko. Luego otros miembros del equipo comenzaron a apoyar discretamente las quejas. Pero Florinda reaccionó furiosa. Según Villagrán, empezó a acusarlos de envidiosos, de desagradecidos, de querer destruir el programa por ego. Roberto, completamente alterado, terminó poniéndose otra vez de su lado. Y ahí ocurrió algo que nadie esperaba. Ramón Valdés se levantó de la mesa y dijo una frase que dejó a todos en silencio. El problema de este programa ya no somos nosotros, el problema es ella. Nadie habló. Nadie respiró. Florinda lo miró con odio, y Roberto explotó. Aquella discusión terminó rompiendo al elenco para siempre, porque desde ese momento, según Kiko, ya no existía vuelta atrás. La familia del Chavo del Ocho acababa de destruirse delante de todos. Y lo más doloroso, era que apenas comenzaba la peor parte de toda la historia. Después de aquella discusión, nada volvió a ser igual dentro del Chavo del Ocho. El ambiente se volvió frío, pesado, artificial. Las sonrisas frente a cámara seguían ahí, pero detrás de cada escena comenzaba a crecer un odio silencioso que el público jamás llegó a imaginar. Y según Carlos Villagrán, Florinda Mesa ya ni siquiera intentaba ocultar el poder que tenía sobre Roberto Gómez Bolaños. Ella sabía que había vencido a todos. Kiko asegura que después de aquella pelea, las represalias comenzaron casi de inmediato. Actores relegados, escenas reducidas, comentarios incómodos, cambios repentinos en los guiones. Todo parecía una forma de castigar discretamente a quienes se atrevían a enfrentarla. Pero el golpe más duro lo recibió Ramón Valdés. Don Ramón, el alma del programa. El hombre que hacía reír incluso cuando las cámaras estaban apagadas. Según Villagrán, Florinda comenzó a presionar constantemente para sacarlo de protagonismo. Decía que era conflictivo, que dañaba el ambiente, que no respetaba las decisiones de producción. Y Roberto, otra vez, terminó creyéndole. Ver eso me partió el alma. Carlos recuerda que Ramón empezó a llegar cada vez más callado a las grabaciones. Ya no hacía bromas como antes. Permanecía solo en su camerino. Y muchas veces evitaba incluso cruzarse con Florinda. Era evidente que algo estaba destruyéndolo emocionalmente. Pero nadie podía hacer nada, porque para ese momento, Florinda y Chespirito ya controlaban absolutamente todo. O al menos eso parecía. Ella convirtió el programa en su reino. Según Kiko, Florinda comenzó a modificar incluso la esencia de los personajes. Quería más protagonismo para doña Florinda. Más escenas dramáticas, más atención sobre ella. Y poco a poco,
el programa comenzó a perder aquello que lo había hecho especial. La naturalidad, la humildad, la sensación de familia, ya no se grababa con alegría, se grababa con miedo. Los técnicos evitaban opinar, los asistentes caminaban con cuidado alrededor de Florinda, y muchos actores preferían quedarse callados antes que generar problemas, porque cualquiera que se enfrentara a ella terminaba marcado. Pero mientras todo eso ocurría dentro del programa, fuera de cámaras, la situación era todavía peor. La relación entre Chespirito y Florinda ya no podía ocultarse. Los rumores explotaron en revistas, los periodistas comenzaron a perseguirlos, y la familia de Roberto quedó completamente expuesta al escándalo. Lo destruyó todo. Kiko asegura que ver cómo Chespirito se alejaba de sus hijos y de su esposa fue una de las cosas más dolorosas que presenció en toda su vida. Porque Roberto no parecía el mismo hombre, se veía agotado, ansioso, obsesionado con Florinda, como si hubiera perdido completamente el control de sí mismo. Ella lo tenía dominado emocionalmente. Carlos incluso afirma que hubo ocasiones donde Roberto cancelaba reuniones importantes, simplemente porque Florinda estaba molesta o celosa. Todo giraba alrededor de ella, su humor, sus decisiones, sus caprichos, y mientras más poder conseguía, más distante se volvía con el resto del elenco. Según Villagrán, Florinda ya ni siquiera fingía cordialidad con quienes le caían mal. Ignoraba personas, hablaba con arrogancia, miraba por encima del hombro a quienes antes consideraba compañeros. Y eso hizo explotar lentamente el resentimiento dentro del grupo. Ia Antonieta de las Nieves también comenzó a tener conflictos constantes. Edgar Vivar prefería mantenerse al margen. Rubén Aguirre evitaba hablar del tema. Todos sentían la tensión. Todos veían cómo el programa se desmoronaba desde adentro. Pero nadie podía detenerlo, porque Chespirito estaba completamente cegado. Roberto dejó de escuchar a quienes realmente lo querían. Kiko asegura que intentó hablar con él varias veces. Quiso hacerle entender que el elenco se estaba rompiendo, que Florinda estaba generando divisiones, que el ambiente era insostenible. Pero Roberto reaccionaba siempre igual, defendiéndola, protegiéndola, como si cualquier crítica contra Florinda fuera un ataque personal. Ahí fue cuando Carlos comprendió algo aterrador. Chespirito ya no era el líder del programa, Florinda lo era, y nadie se atrevía a desafiarla. La situación llegó a un punto límite durante una gira internacional. Según Villagrán, el elenco llevaba días soportando tensiones internas. Las discusiones eran constantes. El cansancio emocional era evidente. Pero una noche todo explotó. Una cena privada, algunos tragos, comentarios incómodos, y finalmente una discusión brutal entre Florinda y Ramón Valdés. Kiko asegura que Florinda comenzó a acusarlo delante de todos de ser irresponsable y desagradecido. Ramón perdió la paciencia, se levantó furioso, y delante del elenco entero gritó algo que dejó el ambiente congelado. El chavo ya no es de Roberto, ahora es de ella. Nadie habló, nadie se movió, Florinda quedó paralizada unos segundos, y después comenzó a llorar, pero según Villagrán, aquellas lágrimas no eran reales. Ella lloraba para manipular a Roberto, y funcionó, porque Chespirito inmediatamente enfrentó a Ramón. La discusión fue tan fuerte que varios tuvieron que intervenir para evitar que terminara peor. Aquella noche, según Kiko, marcó la decisión definitiva de Ramón Valdés de abandonar el programa. No se fue por dinero, se fue porque ya no soportaba las humillaciones. La salida de don Ramón fue devastadora. El elenco perdió parte de su alma, y el público comenzó a notar que algo extraño estaba pasando. Las dinámicas ya no eran iguales, la magia comenzaba a desaparecer. Pero dentro de Televisa, nadie hablaba del verdadero motivo. Todo se manejaba como diferencias profesionales, problemas normales, decisiones creativas. La verdad permanecía enterrada, hasta ahora, porque según Villagrán, lo que ocurrió después fue todavía más oscuro.
Una vez que varios actores comenzaron a irse, Florinda terminó quedándose prácticamente sola junto a Roberto. Y fue entonces cuando el control se volvió absoluto. Huyó completamente de su vida. Carlos asegura que Chespirito dejó de confiar en casi todos. Se aisló. Se encerró emocionalmente. Y Florinda aprovechó esa dependencia para convertirse en la única persona indispensable dentro de su mundo. Lo acompañaba a todos lados. Decidía quién podía acercarse. Controlaba entrevistas. Manejaba reuniones. Y poco a poco fue alejándolo de cualquiera que pudo abrirle los ojos. Incluso sus amigos empezaron a desaparecer. Pero el precio de aquel control absoluto fue terrible. Porque mientras Florinda conseguía exactamente lo que siempre quiso, Roberto comenzó a apagarse lentamente. Kiko asegura que en los últimos años veía a Chespirito triste, agotado, como un hombre atrapado dentro de una vida que ya no entendía. Parecía un prisionero emocional. Y aunque públicamente seguían apareciendo como la pareja perfecta, detrás de cámaras la realidad era completamente distinta. Discusiones, celos, control, manipulación, una relación marcada por la dependencia emocional. Ella no quería compartirlo con nadie, pero quizá lo más doloroso para Carlos Villagrán fue darse cuenta de algo muchos años después, que el programa que hizo feliz a millones de niños terminó destruyendo emocionalmente a gran parte de las personas que le dieron vida. Amistades rotas, familias destruidas, compañeros separados, y un elenco legendario que terminó dividido por culpa de secretos, ambición y traiciones que el público jamás imaginó. Detrás de cada risa había un infierno escondido. Con el paso de los años, el silencio terminó cubriendo todo. El público siguió viendo repeticiones del Chavo del Ocho, creyendo que detrás de aquellas sonrisas existía la misma unión que aparecía en pantalla. Nadie imaginaba que muchos de sus protagonistas ya no se hablaban, que las heridas seguían abiertas, y que detrás del programa más querido de América Latina, quedaron resentimientos que jamás pudieron sanar. Ramón Valdés murió lejos de aquel elenco, que alguna vez llamó familia. Kiko tomó su propio camino cargando durante décadas una historia que, según él, lo perseguía cada vez que escuchaba una carcajada del público. Y Chespirito terminó viviendo los últimos años de su vida, encerrado en un mundo donde para muchos ya solamente existía Florinda Mesa. Roberto murió creyendo que hizo lo correcto, pero nunca entendió todo lo que perdió, asegura Villagrán. Hoy, a sus 82 años, Kiko dice no buscar venganza. No quiere destruir recuerdos. No quiere borrar la infancia de millones de personas. Pero sí quiere que el público conozca la otra cara de aquella historia perfecta, que durante décadas se mostró en televisión. La cara donde existieron romances secretos, traiciones, manipulación, luchas de poder, y un elenco que lentamente terminó consumiéndose desde adentro. Porque según sus palabras, Doña Florinda jamás fue solamente el personaje elegante y orgulloso que todos conocieron en pantalla. Detrás de aquel peinado impecable y aquella sonrisa controlada, existía una mujer que para muchos dentro del elenco cambió para siempre el destino del Chavo del Ocho. Y quizá lo más triste de toda esta historia es que mientras millones de niños crecían riendo con la vecindad más famosa del mundo, sus protagonistas vivían un drama que parecía sacado de una verdadera novela de traición, ambición y dolor. Un secreto que permaneció oculto durante décadas, hasta ahora.